Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, estudiantes de la Biblia o personas de buen corazón. Les damos la bienvenida a este canal. Si es la primera vez que observa nuestros videos, pues lo invitamos a que pueda suscribirse. De esa manera les llegará una notificación cada vez que subimos un video. Muy bien, empezaremos entonces con el texto correspondiente para el lunes 31 de agosto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 16. Tengan su libertad, no como disfraz para la humanidad, sino como esclavos de Dios. Recordemos por un momento lo mal que se sentía Pablo por ser esclavo del pecado y la muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo él? Puso en práctica su propio consejo y dijo: gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Él mismo explicó: porque la ley de ese Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué hay de nosotros? Pues nosotros tampoco debemos dar por sentado que Jehová nos ha liberado de la esclavitud al pecado y la muerte. Gracias al rescate, podemos disfrutar de servir a Jehová con una conciencia limpia y total libertad. Sin embargo, el texto de hoy nos recuerda el consejo que dio el apóstol Pedro. Lo que tenemos que hacer es no solamente dar gracias, sino que debemos tener cuidado usar mal nuestra valiosa libertad de elección. El apóstol Pedro en el texto de hoy nos advierte que nunca debemos poner esa libertad como excusa para satisfacer los malos deseos. Esta advertencia nos recuerda lo que hicieron los israelitas en el desierto. Hoy día sigue siendo necesario para nosotros, hermanos, este consejo. ¿Por qué? Porque Satanás y su mundo ofrecen cosas cada vez más llamativas en campos como la ropa, la comida y bebida, y el entretenimiento en otros muchos aspectos de nuestra vida. Tal vez es mucho más esencial que antes que sigamos este consejo para nosotros. La publicidad suele utilizar a personas atractivas para hacernos creer que necesitamos comprar cosas que en realidad no son necesarias. Así que es muy fácil dejarnos engañar y usar mal nuestra libertad. Son muchas las lecciones que podemos comentar sobre este texto, hermanos, pero me gustaría compartir con ustedes el siguiente discurso, donde se explica claramente y de manera práctica el texto de hoy. Lo que Jesús dijo en Mateo 24:6 indica que durante los últimos días habría guerras e informes de guerras. Y en el versículo 7 añadió: se levantará nación contra nación. Todos hemos visto cumplirse esas palabras. Como sabemos, en una guerra hay dos bandos opuestos. Y tanto en el texto como en los comentarios de nuestros hermanos se ha hablado de una guerra de otro tipo. Leamos acerca de esta guerra en Romanos 7, 22 y 23. Notarán que esta cita también es parte del comentario tomado de la Atalaya. Por favor, observen cómo describe el apóstol Pablo esta guerra tan particular. Verdaderamente me deleito en la ley de Dios conforme al hombre que soy por dentro, pero contemplo en mis miembros otra ley que guerrea contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que Pablo nos habla aquí sobre una guerra. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 5. Veamos cómo describe Pablo la misma guerra, pero de otra forma. En Gálatas, capítulo 5, versículo 17, él dice: porque la carne está contra el espíritu en su deseo, y el espíritu contra la carne, porque estos están opuestos el uno al otro, de manera que las mismísimas cosas que ustedes quisieran hacer, no las hacen. Aquí se identifican dos bandos opuestos. El primero es la carne. ¿Qué es la carne? Es la persona imperfecta que somos, lo que heredamos de Adán. Es el proceder pecaminoso que Adán heredó a nuestros padres y a nosotros mismos. Todos somos imperfectos.
Y la carne se refiere al estado imperfecto en el que nos encontramos. ¿Cuál es el otro bando? Bueno, fíjense en el versículo 17. La carne está contra el espíritu en su deseo. El espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios, es una fuerza que nos impulsa a actuar con justicia. Dentro de una persona de inclinación espiritual, la carne pelea todo el tiempo contra la influencia positiva del Espíritu Santo de Dios. Nos presiona para que nos dejemos dominar por las obras o deseos de la carne. ¿Cuáles son estas obras? Veamos Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas. Eso quiere decir que, como hombres y mujeres espirituales, conocemos las obras de la carne. Luego, Pablo las describe: fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. Así que libramos una lucha constante contra los deseos carnales que nacen de la imperfección humana. Pero, ¿cómo podemos triunfar en la guerra entre la carne y el espíritu? Bueno, algo importante es tener una estrategia. No se puede ganar una guerra sin una estrategia. Tomemos como ejemplo lo ocurrido en una guerra literal. En Jueces, capítulo 6, leemos que los madianitas estaban peleando contra Israel. ¿Qué planearon hacer? En el versículo 4 se explica que destruyeron la comida y mataron a los animales. Leamos dicho versículo. Y acampaban contra ellos y arruinaban el producto de la tierra por la entera distancia hasta Gaza, y no dejaban que quedara en Israel sustento alguno, ni oveja, ni toro, ni asno. Así que su estrategia era que los israelitas murieran de hambre. Ahora bien, ¿cuál fue la estrategia de los israelitas? Leamos el versículo 2. Y la mano de Madián llegó a prevalecer contra Israel. Debido a Madián, los hijos de Israel se hicieron los silos que había en las montañas, y las cuevas y los lugares de difícil acceso. ¿Notó? Se escondieron. ¿Qué clase de táctica era esa? Bueno, Jehová les hizo ver que así no ganarían ninguna guerra. Y, obviamente, Él les dio la estrategia correcta. Les dijo qué llevar, además de los hombres de Gedeón, y ellos obedecieron completamente. Solo 300 hombres, unos jarrones y unos cuernos. ¿El resultado? Una aplastante derrota para los madianitas. Por eso, la pregunta es, ¿quién ganará la guerra que peleamos nosotros? Un rasgo singular de esta guerra es que ambos bandos están en nuestro interior. Pero, ¿cómo se puede trazar una estrategia contra uno mismo? Bueno, como personas espirituales, debemos asegurarnos de mantener bajo control a la persona carnal que llevamos dentro. Por ejemplo, tal vez la persona carnal se sienta atraída por alguien del sexo opuesto y diga: mira, ahí está ella. Voy a tratar de acercarme un poco más. ¿Notamos lo que está pasando? La persona carnal está usando una estrategia para someter a la persona espiritual. ¿Y dónde está la persona espiritual? ¿Acaso escondidita en algún lugar, como hicieron los israelitas al principio? Bueno, recordemos a David. Desde la azotea estaba mirando a su vecina Batseba mientras ella se bañaba. Era una mujer hermosa, pero mirarla lo llevó a cometer adulterio. Por lo tanto, ¿cómo debería reaccionar la persona espiritual en una situación así? Tiene que pasar a la ofensiva. No puede simplemente ignorar el peligro o esconderse. Una estrategia debe planearse con mucho cuidado y anticipación. En la Biblia encontramos el relato de un hombre espiritual llamado José. Recordarán que fue tentado por la esposa de Potifar, pero José sometió inmediatamente al hombre carnal y dijo: ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Así que, como José, debemos seguir fortaleciendo a nuestra persona espiritual para que se mantenga alerta en contra de los deseos de la persona carnal. Recordemos, esa persona carnal conspira continuamente contra la persona espiritual.
Busquemos Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Pablo ahora nos habla sobre las armas que necesitamos. Romanos 6, 12 y 13 dice: Por lo tanto, no dejen que el pecado continúe reinando en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan los deseos de éste. Tampoco sigan presentando sus miembros al pecado como armas de la injusticia, sino preséntense a Dios como aquellos vivos de entre los muertos, también sus miembros a Dios como armas de la justicia. De modo que en esta batalla necesitamos identificar los deseos pecaminosos que influyen en nosotros. Tenemos que analizar todas estas obras de la carne e identificar hacia dónde se inclina nuestra persona carnal. Luego, mediante la oración y el estudio, debemos equiparnos con las armas de la justicia para combatir contra el enemigo que llevamos dentro. Cuando vemos las guerras literales, anhelamos el cumplimiento de Isaías 2:4. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Y cuando pensamos en la guerra interna que todos libramos, anhelamos el día en que, después de haber luchado durante tantos años, finalmente seamos perfectos y podamos decir: hemos ganado la guerra. Muy bien, mis queridos hermanos, los animamos a que puedan dejar sus comentarios y también puedan compartir este video para que otros hermanos o personas puedan beneficiarse de las lecciones de este texto. Que tengan un bonito día.